¿Qué tal? Buen día, un gusto. Mira, creo que la incertidumbre va a continuar por lo menos hasta las elecciones de octubre y luego hasta noviembre. Ayer tuvimos resultados electorales que siguen mostrando el nivel de incertidumbre política que hay en la Argentina. Los anuncios del ministro de Economía respecto del impuesto a las ganancias e incluso la noticia del juicio perdido en Estados Unidos en primera instancia, todavía no es sentencia definitiva, pero que involucra una perspectiva de 16.000 millones de dólares a pagar por la Argentina, agrega incertidumbre política, económica, por donde lo mires. Por eso te diría que el tema no está en la coyuntura cotidiana, no está en el día a día. Estamos en tiempos electorales. Este proyecto de impuesto a las ganancias, con un proyecto de ley que se enviaría al Parlamento ahora en tiempo electoral, va a poner en debate no solo el tipo de cambio, no solo si hay combate a la inflación, sino un tema tan importante como es el financiamiento. Pensá que el impuesto a las ganancias es el segundo impuesto en términos de recaudación. El primero es el IVA, el segundo es ganancias. Entre los dos estás hablando de un 50% de la recaudación tributaria. No es un tema menor si los salarios, aún salarios relativamente elevados, pagan impuesto a las ganancias o no. Con lo que te diría que son muchas las noticias, las variables que están en juego en el debate de la coyuntura, no necesariamente el tipo de cambio. Creo que Claro, sí, tal cual. Vamos a meternos ahí de lleno en estos temas que vos señalabas. Primero, el triunfo en Santa Fe por parte de la oposición. Muchos daban a Patricia Bullrich ya fuera del balotaje, muy lejos. ¿Esto le pondría algunas chances más para que pudiera llegar a entrar al balotaje ella en lugar de Massa frente a Milei? mira, es difícil decirlo y vos fíjate cómo semana a semana va cambiando. La semana pasada nosotros decíamos que el que había tomado la iniciativa política era el gobierno, había hecho algunos anuncios que intentaban morigerar el impacto de la devaluación y por lo tanto tomaba la punta en la iniciativa política. Después, si eso se materializa en votos, es otro tema. Patricia Bullrich ayer, obviamente, intenta capitalizar el triunfo, tengamos en cuenta, del radicalismo en la coalición. Es un gobernador electo que proviene del radicalismo, es una coalición que involucra también al socialismo en la provincia de Santa Fe, no es necesariamente el sector de Bullrich. Obviamente, Juntos para el Cambio intenta aprovechar políticamente el tema y en la última semana ha sido muy activo el candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich para tratar de mostrar propuestas propias en el debate que es central para la población hoy, que tiene que ver, sí, con el dato que vos señalás, el de la inflación que se va a conocer el miércoles. Y te diría que más allá de cuál sea el número, está claro que en la población la inflación es un impacto negativo, concreto, directo, y que las medidas paliativas, aunque sean a posteriori, también se suman como una compensación. Por eso me da la impresión que el tema hoy va moviéndose día a día. Es más, te digo, hoy es un día emblemático, 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado en Chile, que inauguró una nueva época en teoría económica y en política económica a escala mundial. No solo se trata de un aniversario de redondo de 50 años de un acontecimiento, sino de un punto de inflexión en el plano teórico y en el plano de la política económica concreta, muy orientado a la liberalización. Y hoy lo que se discute en la Argentina y en el mundo, te diría, reciente reunión del G20, cumbres internacionales, se discute el rumbo de la economía mundial, preferentemente. Claro, un rumbo de la economía mundial que tiene que ir hacia
el achicamiento del déficit fiscal, ¿no?, que tiene la Argentina tan pero tan grande, y cuando Massa dice vamos a mandar el proyecto de ley para sacar el impuesto a las ganancias, implica menor recaudación, por lo tanto es lo mismo que un mayor gasto, con lo cual te va a aumentar más todavía el déficit fiscal con esto. Vos sabés, Mariano, que eso que decís es en los papeles, en los manuales, en la teoría, porque en todo el mundo crece el gasto público. Si vos querés, en los últimos 2 años, el gasto público militar, el gasto público en armamento. Estoy hablando de los principales países del sistema económico mundial, prácticamente sin excepciones. El mayor gasto por suba de precios de alimentos también ha hecho subir el gasto público en muchísimos aspectos. Por eso, incluso la fecha conmemorativa de hoy es un tema curioso, porque es exacerbación de la liberalización de la economía, pero con un estatismo como nunca se vio. O sea, la participación del Estado en la economía, no estoy hablando solo de Argentina, que está bien, es nuestra principal preocupación. El gasto público en la economía mundial crece de manera espectacular para sostener posiciones políticas, diplomáticas, preeminencia en el sistema mundial si hablamos del caso de Estados Unidos. No, el tema es la recaudación, ¿no? O sea, gastar no hay problema, pero si vos gastás más y recaudás menos, ¿sí?, y no tenés cómo financiarte, ahí está el problema. Claro. Es cierto que Estados Unidos es el país que emite la moneda que domina en el sistema mundial, pero ese déficit fiscal es un tema estructural en Estados Unidos por más de 30 años. Yo te diría, por eso, que el tema no es tanto el gasto público y el déficit fiscal como señalas, sino la capacidad de reproducir la economía. Creo que el tema está en la capacidad productiva, y Argentina, como muchos países de América Latina, incluso Brasil, que está a la cabeza del desarrollo, ha deteriorado la capacidad de inversión productiva. Ese es el problema que tienen los países. Claro, uno puede poner el foco en el déficit, y está bien, tiene su lógica, pero quizás habría que pensar en capacidad de reorientar el modelo productivo para generar capacidad productiva. Un tema que está en debate hoy con el propio Vaca Muerta. Fíjate que la propia respuesta del gobierno es, bueno, nos vamos a tener que comer un juicio muy negativo, pero tenemos la potencialidad de vaca muerta puesta en funcionamiento, produciendo y exportando, para pagar ese juicio y generar incluso un excedente reproductivo. Se puede discutir esa concepción, pero es verdad que el tema de la producción es un tema principalísimo, sobre todo cuando el mundo y la Argentina tiene perspectivas recesivas. Recién se acaba de publicar esta semana un informe de CEPAL para toda América Latina, y Argentina es el país que está en peor situación de evolución económica, cuando venías de los últimos 3 años de ser Argentina el país que en promedio había crecido por encima de por donde venía creciendo América Latina y el Caribe. Claro. ¿Y cómo revertimos esto? ¿Cuál sería el primer paso, ¿no? Y mirá, el primer paso, hay que discutir el tema del déficit fiscal, sí, pero la discusión es qué cosas no gastar. Por ejemplo, hoy la variable de ajuste están siendo los salarios estatales y las jubilaciones principalmente. Pero vos podrías pensar en los subsidios empresarios, que son cuantiosos, que de alguna manera duplican el objetivo de déficit fiscal planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto ahí tenés un debate que hace mucho ruido y que haría mucho ruido. Desde la otra campana lo que argumentan es, si vos quitás los subsidios a las empresas, te van a aumentar más los precios todavía, ¿no? Que impacta sobre toda la población. Lo que pasa es que las propias empresas también están señalando y están muy preocupadas por el efecto recesivo, y un aumento de precios te impacta en la recuperación de la economía. Pensá, hace 20 años, cuando saliste de la convertibilidad, la Argentina venía de una prolongada recesión, y la devaluación y la ruptura de la convertibilidad no necesariamente supuso un crecimiento de los precios, porque las propias empresas morigeraron
su expectativa de ganancia en función de recuperar niveles de producción, normalizar la capacidad productiva. Sí, otras empresas directamente se fueron, ¿no? Cada vez hay más empresas que se van directamente de la Argentina y menos que vienen, ¿no? Cuando por ahí estaría bueno de atraer inversiones, no espantarlas. Yo te iba a decir que las empresas van y vienen. Fíjate que, porque el mundo no está... Hoy, si no pareciera que la Argentina está en el peor de los escenarios y el resto de los países están en buenos escenarios. Si uno dice, toma el dato de inflación, sí, Argentina está en una situación dato muy de pobreza mala. También, ¿no? También, pero si mirás otros niveles de ¿Qué dato podríamos tomar para ver que Argentina esté en un buen escenario? No, vos mirás el tema de la... No digo que sea buen escenario. Que no sea tan malo, ¿no? En el sentido de, ¿por qué todos los jóvenes se quieren ir de la Argentina? Ir a vivir, ir a trabajar a otro país, ir a vivirse a otro país, pero no solo por los sueldos, por la inseguridad, por la pobreza, ¿no? Mira, también hay un clima, yo por eso te insistía en el tema de los 50 años de una lógica que ha generado un clima de sálvese quien pueda, de búsqueda de soluciones, donde en muchos países la gente más joven, sobre todo, busca otros territorios, otros destinos, y no necesariamente consolidan esa posición, sino que muchos vuelven. Porque no es que hoy vos te vas a Europa o te vas a Estados Unidos o te vas a otros países de América Latina y encontrás fuente de trabajo para todo. El propio informe... Al menos no te van a matar para robarte el celular por ahí. Eso es lo que dicen muchos, ¿eh? Eso es lo que dicen muchos, ¿no? Yo te entiendo, pero no es el único, no es el país más inseguro. No quiero defender, pero yo quiero desmitificar que la Argentina es un territorio inseguro. Vos sabés que ayer... Yo doy clases en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. Y ayer escuchaba, a propósito de las elecciones de Santa Fe, algunos comentarios rápidos de algunos periodistas, algunas periodistas, que decían, hablaban de la elección de Rosario, decían, una ciudad insegura donde hay tiroteos todos los días, generando un clima de inseguridad que está localizado en temas del narcotráfico, que es cierto que la tasa de muertes es superior a la de otras ciudades, de otros territorios, pero está muy vinculado al tema del narco, que es una de las características del desarrollo económico contemporáneo, no solo de Rosario, sino crecientemente del Gran Buenos Aires y de las grandes ciudades en la Argentina. Y yo lo que me animo a decirte es que la Argentina ¿por qué no es... Chile no? Hablando de Chile, ¿no? Que vos hablabas justamente del aniversario del golpe de Chile. ¿Por qué muchos argentinos se van a Chile buscando mayor seguridad, buscando créditos hipotecarios, ¿no? Al menos, ¿sabes? Se va a Chile y se puede comprar un departamento perfectamente. Te doy el ejemplo con Uruguay. Muchas veces se decía... la Argentina se va a Uruguay e incluso a países limítrofes y vos lo que tenés es una corriente de chilenos, uruguayos, brasileños que están viniendo a la Argentina ahora transitoriamente por el tipo de cambio conveniente, como en alguna vez Argentina desarrolló aquello del DM2, en el sentido que el tipo de cambio argentino favorecía ir a Miami, totalmente, ir a los países vecinos, arrasar en los shopping. Digamos que son temas temporales, pero lamentablemente, Mariano, la desigualdad es un problema creciente en América Latina. El informe CEPAL, que estaba comentando, del 5 de septiembre, te muestra un deterioro de la capacidad ocupada en todos los países de América Latina, deterioro de los salarios, mantenimiento de la disparidad de género en el tema del acceso al empleo de mujeres y de varones. Por eso te digo que los resultados son complejos. Totalmente. Y comparar la situación de la Argentina, para hacerlo hay que ver una situación mundial de desaceleración de la economía y lamentablemente con un horizonte de desaceleración. CEPAL marca el informe de desaceleración para toda la región en el marco de una desaceleración de la economía mundial. Cuidado. Bien. Por eso las perspectivas, son parte de discusión. Lamentablemente, digo, en un sentido, hoy en tiempo electoral y por lo tanto el debate es excesivamente coyuntural y haría falta un debate